Estás viendo Diálogo. Y continuamos con mucho más de diálogo, ya en el segmento final. Nuestro invitado especial, el doctor Miguel Vázquez, abogado, analista político, y lo metimos en camisa de 11 varas. De Brasil nos vamos ahora al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para algunos un conflicto que duraba un fin de semana. Lo cierto es que hasta ahora se mantiene y cada vez hay novedades al respecto. Territorio recuperado por Ucrania, territorio anexado por parte de Rusia. La OTAN con los ojos puestos en el hecho, Occidente colaborando con Ucrania, Rusia marcando la pauta y amenazando, incluso con un discurso donde la palabra nuclear se deja colar. ¿Cómo ves ese conflicto? Claro, el conflicto de Ucrania militarmente comienza el 7 de febrero pasado. Mientras conversamos, cerca de 200 bajas diarias se están produciendo entre soldados del ejército ucraniano, soldados rusos y población civil, pero un conflicto, Gilberto, que tiene una raigambre histórica muy profunda. La verdad es que la guerra que se está realizando en el territorio de Ucrania no es una guerra contra Ucrania, es una guerra en Ucrania. El conflicto que estamos nosotros presenciando es un conflicto entre Oriente y Occidente. Es un conflicto heredado de la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con la lucha hegemónica de los Estados Unidos por controlar, imponer a partir de la Segunda Guerra Mundial su poder en todo el planeta. Esta es una visión que ha sido muy censurada porque la narrativa oficial de los medios occidentales, el New York Times votó a algunos corresponsales por haber denominado a esto una guerra y no utilizar la semántica que se estableció de invasión. Plantear a Rusia como una nación con vocación imperialista, un agresor que no respeta la soberanía territorial de Ucrania, etcétera, violador del orden internacional, pero hay un trasfondo que no se puede, digamos, solapar, y es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyó la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, fue una alianza militar para hacerle frente a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representaba el escenario de conflicto más importante para el mundo capitalista. La Europa se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, un programa de inversión económico y social el más importante que se conoce en la historia del viejo continente, promovido por los Estados Unidos. Y enfrente de ello el temor de que la situación de precariedad en que quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial fuese aprovechada por el comunismo ruso para capitalizarlo y tomar control de algunos de esos países. Para eso se crea la OTAN. Sin embargo, bueno, a 60 años de la extinción del conflicto, la OTAN permanece. Ya la Unión de Repúblicas Socialistas no existe. La Rusia de hoy no guarda ninguna relación con aquel país que gobernó José Stalin. Vladimir Putin es un hombre de derechas, a diferencia de lo que se piensa en la cultura tradicional de que una cosa es Rusia, otra cosa es la Unión Soviética. La Unión Soviética, y una cosa fueron los presidentes rusos y otra cosa es Vladimir Putin, heredero de Boris Yeltsin. Por cierto, que lo explicas muy bien en un video que tienes en YouTube, en tu canal de YouTube. ¿Cómo lo podemos...? La guerra de Ucrania por Miguel Vázquez. La guerra de Ucrania por Miguel Vázquez en YouTube. Oye, se los recomiendo. Muy bueno, de verdad. Y digamos que ubicado en el centro. En ninguno de los extremos, sin favoritismo. Claro. Entonces, el enfoque podría ser, a diferencia del tema de la invasión, podría hablarse de una guerra de reacción. Realmente también se le llama guerra proxy. Es una guerra entre los Estados Unidos, es decir, el modelo de desarrollo occidental, y Rusia, el modelo de desarrollo que se generó a partir de en Occidente. Es una guerra de fronteras entre Occidente y Rusia. Sí, es una guerra de fronteras ideológicas que se está suscitando en el terreno, en el campo militar, pero sobre todo en el campo mediático. Esta es una de las guerras en donde la estrategia comunicacional ha tenido tanto y a veces mayor peso que la propia estrategia militar. Se trata de convencer al mundo de cuál es el modelo triunfante. Nosotros en Occidente recibimos una información absolutamente direccionada, pero en el mundo occidental se habla de un modo totalmente distinto. Y la verdad, por supuesto, como siempre se ha dicho, es la primera víctima en toda guerra. Esto es
parte de ese escenario tan difícil que genera la polarización, en donde el centro se desvanece y con ello la verdad. Siempre se le ha huido a un conflicto que pueda tomar un nivel y un color de orden nuclear, con la devastación que eso promueve. El presidente Putin ha mencionado la palabra nuclear en sus discursos en varias oportunidades. Y de la prédica a la práctica parece que ya se han dado algunos pasos. Puede ser una política disuasiva, pero en todo caso quiero que comparta conmigo, con el público, un video que tiene que ver con el lanzamiento de un submarino nuclear de la Armada rusa y que significa, bueno, una alerta temprana importantísimo por la capacidad de devastación de los misiles que posee. Adelante, director. Bea Zamorano. Y de los más letales, Antonio, como decimos, uno de los submarinos más grandes, está en manos del ejército ruso desde julio. Hablamos del K-329 Belgorod. Vamos a verlo porque tiene 184 metros de eslora, 15 de diámetro, es capaz de llevar, pesa 30.000 toneladas y es capaz de llevar a bordo una tripulación de hasta 130 personas. Puede viajar a unos 60 kilómetros hora, sumergirse hasta los 520 metros de profundidad y puede estar sin salir a la superficie unos 120 días. Hablamos de unos 4 meses más o menos. ¿Y por qué decimos que es el más letal del mundo? ¿Por qué se habla de que es el más letal del mundo? Por esto, por su capacidad nuclear. Lleva a bordo, su proa está preparada para albergar hasta 6 torpedos Poseidón. Lo llaman el arma del apocalipsis, el misil hipersónico más mortífero, capaz de llevar ojivas nucleares en su interior, y cada cabeza nuclear tiene 100 megatones, una capacidad nuclear jamás vista en el mundo. Podría arrasar, para que se hagan una idea, toda la costa de Ucrania o acabar, por ejemplo, en el acto con la ciudad de Nueva York. Estos misiles pueden recorrer más de 10.000 kilómetros a unos 130 kilómetros hora y explotar cerca de la costa, provocando tsunamis de hasta 500 metros de altura y causar una contaminación radiactiva, dicen, devastadora. Este submarino es capaz además de transportar otros 2 submarinos, uno pequeño, un mini submarino para exploraciones profundas y otro de un tamaño medio para de unos 70 metros de eslora para exploraciones más cortas. Tiene 2 reactores nucleares, un submarino, Antonio, dicen que además muy difícil de detectar. La OTAN está detrás. Continuamos con mucho más de diálogo. Estamos conversando aquí tras bastidores con el apoyo técnico, siempre con su puntualidad en el aviso. Pues este submarino Belgorod supone un pelar los dientes por parte de Rusia al poderío occidental. Tu visión como analista político, ¿se han hecho consultas para justificar la anexión de los terrenos del Donbass, de esta región, a Rusia por voluntad propia de sus ciudadanos? Se dice que hay una manipulación en este tipo de consultas públicas que se han hecho. ¿Qué visualiza Miguel Vázquez a tantos meses de este conflicto bélico y tantas muertes y violación de derechos humanos? Claro, sobre este tema de los referendos que se celebraron en las 5 provincias que se está anexando Rusia en este momento, obviamente, ¿cómo reconocer la legitimidad de un proceso electoral cuando los supuestos electores van a sus urnas atravesando entre tanques de guerra? Son provincias ocupadas militarmente. Sí. El secretario general de la ONU lo ha planteado recientemente en términos muy categóricos. No puede hablarse de un proceso electoral legítimo en territorios ocupados. Pero hay una verdad histórica de fondo. La verdad es que Ucrania fue una creación de Vladimir Lenin. Ucrania es Rusia. Rusia, de hecho, nace en Ucrania. Rusia es lo que se llamaba la región del Kiev, o la Rusia del Kiev. Ahí nace realmente el territorio ruso. Las familias rusas todas tienen, las familias ucranianas todas tienen familiares en Rusia. No hay ninguna diferencia. Es como que hablemos entre los anzoatiguenses y los sucrenses, o los monaguenses, o los guariqueños. Son exactamente la misma gente. Entre ellos no existe esa diferencia. Esa fue una diferencia política que se creó en su oportunidad.
Pero desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico, no hay ninguna diferencia. El problema, insisto, es un tema de polarización entre los dos grandes bandos que resultan victoriosos en la Segunda Guerra Mundial y que pujan por su hegemonía. En este caso, Rusia, por su reconocimiento como potencia. Rusia tiene un arsenal nuclear heredado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos, que es el más grande del mundo y obviamente muestra sus dientes. No solamente el submarino Belgorod, sino que tiene, por ejemplo, una bomba que se llama la bomba del Zar, que pesa 80 toneladas. Se detonó como una prueba en alguna oportunidad en Siberia y a una población que queda a 700 kilómetros le produjo un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter. Es una bomba de 40 megatones, es decir, 40.000 veces el poder destructivo de la bomba que se lanzó en Hiroshima o en Nagasaki en el año 45. Doctor Miguel Vázquez, llegamos a la parte final del programa. Yo creo que quedamos con el sabor y con la necesidad de conocer más. Quiero comprometer lo que hagamos otro programa. No podemos hablar de Irán hoy, no podemos ampliar más el tema de Rusia, pero quiero que tengamos otra oportunidad para seguir conversando sobre política internacional y sobre todo el destino de esta humanidad. Con el mayor gusto. Siempre es un placer estar en diálogo, Gilberto. Gracias, doctor Miguel Vázquez. Abogado, analista político y abordando hoy temas de relieve internacional. A ustedes, gracias por la sintonía que siempre nos dispensa. Y nos despedimos con nuestro proverbio de siempre. Vamos a preocuparnos menos, pero a ocuparnos más. Buenas noches.